Así que para todos ustedes que están ingresando, les decimos muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo, otro lunes más y otra semana más que podemos estar juntos compartiendo el programa Al Mal Tiempo, Buena Cara, por supuesto, compartiendo. Es una bendición poder estar juntitos disfrutando de este tiempo y agradecemos tanto a Dios por todas las personas que nos acompañan, que nos siguen, que nos dan esa voz de aliento, que nos ayudan para nosotros también estar trabajando en la obra del Señor. Así que queremos agradecerle a todos, que Dios les bendiga, un placer. Y queremos decirles que usted en este día también puede compartir con nosotros esta transmisión, si usted quiere, una bendición poder compartir con el siervo de Dios, que en este día tenemos invitado. Para mí es una alegría y un honor tener a nuestro querido pastor Adrián Ramírez, que ya le vamos a dar cámara para él, para que él esté con nosotros disfrutando de este tiempo de bendición. Queremos decirle a toda la gente hermosa que usted se puede comunicar al 223-681-6484 y puede mandar su mensajito también, y agradezco a toda la gente que nos deja mensajito allí en el chat de la radio, que para nosotros es motivo de mucha bendición, ¿eh? Bueno, ahí estamos ya, ahí me le van a dar cámara, por favor, al pastor Adrián, que lo tengo, ahí está el pastor Adrián, qué lindo. ¿Cómo está, pastor? Un gusto, un placer. Para mí es un honor tenerlo en el programa, me da una alegría. Esperaba este momento, ¿sabe? Durante todo el verano he pensado mucho en usted, hemos orado por usted, y hoy dijimos, nosotros lo necesitamos al pastor, y gracias por su predisposición. Buenas tardes y un gusto de saludarlo nuevamente. Gracias, Pastor Fabio, por sus palabras, por el afecto, por esta buena conexión que el Señor ha puesto en nosotros. Y bueno, de verdad es un placer también para mí poder formar parte de esta transmisión. Sí le voy a pedir, Pastor, si usted pudiera desde su página o de su Face compartirla en el mío, porque no estoy teniendo la facilidad de poder hacerlo. Bien, para que también en ¿cómo mi sale usted Face ahí, esté pastor? saliendo esta transmisión. ¿Cómo sale usted? Adrián Ramírez nomás. Adrián Ramírez. Ahí lo vamos a tratar de hacer, a ver si ya estamos buscándole aquí bien rapidito. Adrián Porque estuve Ramírez. Eso lo puedo hacer rápido. buscaba la transmisión de Faro de Esperanza, pero no me salía como que estuviera transmitiendo desde ahí. Ah, bien, bien, bien. Ahí estamos ya conectándonos con usted, a ver si le podemos mandar ahí para que poderlo agregar. Y agradecemos a Dios, pastor, por tenerlo. Qué lindo poder compartir con usted esta bendición durante tanto tiempo, ¿no? Poder hablar de todos los acontecimientos que están pasando en nuestro país y en el mundo entero. Por ahí es preguntarle de principio, esta pandemia o esto que ha acontecido en el mundo entero, ¿nos enseñó algo como iglesia, pastor? ¿Qué ve usted? ¿Hay algo que como iglesia hemos aprendido o todavía nos falta? ¿Qué está pasando? Creo que una de las dificultades que tenemos cuando tenemos que hablar de la iglesia es que no hay un concepto general o global o un criterio uniforme en cuanto a la iglesia. No solo en este aspecto, en un montón de aspectos. Veo a la iglesia como muy fragmentada en cuanto a criterio, y ese criterio conduce a conductas, a comportamientos. Hay muchos mensajes tan distintos, y a veces no solamente distintos, sino hasta opuestos, que puede uno escuchar de acuerdo al ministerio o al predicador que uno escuche, y algunos con mensajes esperanzadores y un llamado muy fuerte a concientizar a la iglesia, otros con mensajes muy pesimistas, y contagiados un poco del temor social. Entonces creo que la respuesta sería que parte de la iglesia ha ido ajustándose y ha ido aprendiendo varias cosas. Una es que la sociedad ya no es, y el ambiente social ya no es el que conocimos hasta hace un par de años atrás. Los cambios han sido muy grandes. Ha habido un cambio de comportamiento, un cambio de conducta, un cambio incluso de los temas más importantes que se pueden llegar a hablar.
ha habido un cambio en los contenidos de las prédicas dentro de las iglesias, ha habido un gran cambio en el formato de reuniones, en las herramientas, en los instrumentos a utilizar, y algunos ministerios han tenido que dar un giro, como el conductor que está a punto de chocar con algo y dar el volantazo y girar y buscar una perspectiva nueva para continuar llevando adelante la misión y cumpliendo el propósito. Lo que sí veo es una gran preocupación por la... Sí, creo que hay una gran preocupación en general en los ministerios, en los pastores sobre todo, de la cantidad de gente que ha emigrado de las congregaciones, que aún aquellas que han tenido la posibilidad de congregarse, aunque sea con un porcentaje delimitado y anotarse, no se han anotado, otros que ni siquiera han participado de las transmisiones. Entonces hay como un éxodo. Hablaba con un pastor amigo hace un par de días atrás y él me hablaba de un 67, haciendo una estadística seria de su congregación, me hablaba de un 67% de personas que ya no están. Eso es muchísimo. Impresionante. No, eso es la decadencia que ha venido. Por eso yo iniciaba, pastor, diciendo, nos enseña la pandemia, más allá de que sea la pandemia, ¿no? Yo creo que nos ha llevado a muchos cristianos a decaer en esa fe. De pronto mucha gente que no volvió a la iglesia y que hoy quedaron en casa o algunos mirando alguna página para ser edificados, pero más de eso no pasa. A mí me trae como un poco de tristeza, ¿no es cierto? Y yo creo que toda persona y más los ministros de Dios, ver que la gente como que cambió de dirección y en vez de tomarse más de la mano del Señor es como que nos quedamos enganchados. ¿Qué le espera a la iglesia en ese estado? Creo que necesitamos reaccionar urgentemente, porque nos va a llevar mucho tiempo si no reaccionamos inmediatamente. Nos va a llevar mucho tiempo. Sí, pastor, lo escucho. Ahí está, me había salido ahí, estaba aceptando su solicitud de amistad que me acaba de enviar. Bien, mira, ya lo tienen entonces. Ya somos amigos, pastor. Ya somos amigos otra vez, listo, pastor. No, le decía que si no reaccionamos rápidamente, nos va a llevar mucho tiempo tratar de recoger de vuelta a la congregación y vamos a estar perdiendo de vista el afuera, porque de alguna manera la cantidad de personas que ha dejado de asistir o que ha dejado de seguir las transmisiones ha escuchado el Evangelio. Ha entregado su vida al Señor. Lo que no estamos viendo por ahí es el tema de la persistencia, la perseverancia, el asistir o el involucrarse o el participar. Pero son gente que ya ha escuchado el Evangelio y lo que está haciendo esta pandemia nos está distrayendo en concentrarnos tanto en recuperar a todos ellos, que creo que el esfuerzo por evangelizar al que jamás se le predicó o que nunca recibió al Señor se nos está pasando. Y por ahí entiendo que esta pandemia afectó el sistema de iglesia como lo conocíamos, el formato de iglesia como lo conocíamos. Todo giraba en torno a un edificio, en torno a un salón, a un lugar. Todas las actividades tenían que ver allí, todos los departamentos internos de la congregación tenían sus actividades allí. Es decir, todo giraba en torno a un lugar y de pronto ese lugar ya no lo pudimos ocupar. O si lo podíamos ocupar, no lo podíamos ocupar con la cantidad de actividades, con la cantidad de personas. Ya fuimos restringidos en cuanto al porcentaje, restringidos en cuanto al horario, restringidos en cuanto a las actividades. Y lo que era el foco de concentración, lo que era el lugar de convocatoria, es como que quedó allí sin uso. Y de pronto, ¿y a dónde los convocamos? ¿Y a dónde los llevamos? Bien. Un montón de ministerios que han estado trabajando con sistemas de hogares, pongan el nombre que quiera, célula, casa de paz, casa de luz, casa de crecimiento, barca, cualquiera sea el nombre, pero los que han estado trabajando con grupos familiares, de alguna manera han encontrado que esas reuniones familiares y en el hogar han contribuido a conservar gran parte
de la congregación. Pero las que solamente concentraban a la congregación en los días de culto en un lugar y de pronto eso ya no pudo hacerse, no tuvieron más conexión con esa gente, mucha de esa gente se les perdió. Claro. No, es una realidad y por eso también hemos estado viendo cómo hay iglesias que se cerraron, pastor, muchos ministerios que se han bajado. Es muy triste escuchar el número de pastores que han cerrado las iglesias, justamente por falta de compromiso de la congregación y porque, como bien dijo usted, al ya perderse una conexión del lugar donde estaban, los llevó a tener que ya alejarse y por ahí, como dice, no se pudo recuperar a esas personas. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a esto, pastor? Porque por ahí uno se pone a pensar de que la predicación está, la palabra está en muchos lugares, la administración está, pero ¿qué llevó esa desconexión? O sea, todo esto que hoy, por ejemplo, el gobierno de alguna forma, las opiniones que dan, las mentiras que hay de por medio, las verdades que a lo mejor están también, llevó a decaer a la iglesia. ¿Por qué la iglesia se desconectó tanto? Porque en realidad nunca estuvo bien conectada. Ahí está, ese es el... Lo que ocurrió, Pastor Fabio, es que lo que nosotros creíamos que era real era lo virtual, y lo que nosotros pensamos que era lo virtual era lo real. Yo hablaba con un pastor porque me decía de 500 personas de la congregación, a veces no llegaba a 100 en las transmisiones, y le digo, lo virtual eran los 500, pensaste que tenías 500 personas, pero la realidad es que eran menos de 100. Entonces, aunque es una realidad que nos puede llegar a golpear fuerte, necesitamos manejarnos en base a esas realidades. Entonces, ¿por qué es que yo pensé que tenía 500 y realmente me doy cuenta que tengo 75, u 80, o 100, o generosamente 200 personas? ¿Cuál fue la desconexión con esa cantidad de personas? ¿La conexión fue solamente el lugar, fue solamente el salón, fue solamente las actividades? Y acá necesitamos los predicadores hacernos un replanteo bien interesante, y es si le dedicamos mucho más tiempo y más énfasis a transmitir una visión, a comunicar un sistema de trabajo, una metodología de crecimiento, o si nuestros mensajes llevaron a las personas a tener un encuentro con Dios, pero genuino, real, de entregarse no a la visión del ministerio, no a nuestra forma de trabajo, sino tener un encuentro con Dios. Y acá tenemos que ser muy sinceros en esto. Y voy a tocar un tema que es bastante delicado y que hasta puede llegar a herir alguna susceptibilidad, pero creo que hemos estado muy enfocados en enseñar paternidad con respecto a los ministerios, enseñar paternidad con respecto a los apóstoles, pero la paternidad de Dios creo que no ha sido revelada en su conjunto, y entonces el conectar a la persona con Dios, el que la persona pueda conocer a Dios, y no solamente la historia del ministerio, que las personas puedan tener un encuentro y entender que puede entrar en su cuarto y cerrar la puerta y orar al Padre en lo secreto. Hablaba ahí con mi esposa, que me acercó unos datos ayer, hablando y preparando un poquito para el tema. Me acercó una información y me abrió la cabeza de una forma impactante, y creo que le va a bendecir mucho también a usted en esta transmisión el tener esos datos. Pero decía que un poco por ahí el hábito de la oración como tal, a veces creo que se ha ido desvaneciendo un poco también. Y ponía este ejemplo, de hecho escribí algo sobre esto en mi Facebook estos días, que si uno pide oración, por ejemplo, si uno pide oración en su red social y dice, hermano, les encargo la oración por tal cosa, en otro tiempo uno hubiera recibido la respuesta de amén, vamos a estar orando, cuente con esa oración, lo vamos a anotar en la oración. Hoy la respuesta es distinta, la respuesta es, declárelo hecho, crea que ya está, enviamos palabra, lo declaramos hecho. Y eso no es orar. Esa declaración positiva de la inmediatez, eso no es orar.
y a veces pareciera ser que esa fe de declarar que ya está hecho y que ya está hecho, no nos va a llevar al cuarto a orar, no nos va a llevar a tomar un tiempo de ruego, de llevar nuestras peticiones delante del Señor. El orar unos por otros. Pienso que también, usted me decía, ¿por qué se desconectó la gente? Porque creo que la gente no es que se desconectó con la pandemia, la gente estaba desconectada. Sí. La comunidad o la congregación, ese tiempo de orar unos por otros, quizá no estuvo, y teníamos un montón de gente que iba bajo la consigna de ¿cuántos han venido a buscar la bendición de Dios? ¿Cuántos han venido a recibir de Dios? Y esta noche va a salir diferente, y viene un tiempo y esta noche va a cambiar todo. Y eso no era la vida de la iglesia originalmente. La vida de la iglesia, cuando yo leo, y tengo acá el libro de Hechos en el capítulo 2, el versículo 43, dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí hablemos de lo material, del objeto, pero hablemos también de una cuestión de criterio. Hoy no podemos hablar de una congregación que tiene en común todas las cosas. A veces uno opina desde la Biblia y encuentra conceptos tan disímiles. Yo hoy hasta hice una publicación hablando de la necesidad de aprender, de seguir creciendo en el conocimiento, en la revelación de Dios, y hasta me tildaron de que lo que estaba diciendo era diabólico. A ver, no tenemos todas las cosas en común. Entonces la iglesia no tiene conceptos en común, no tiene criterios en común. Todo es debatido, todo es discutido, todo es controversial, todo lo que se dice que puede llegar a mover un poquito la superficie quieta del cero cambio de nada, hace que lo que pasó es que lo único que nos unía a muchos, lo único que les unía era el salón. Cuando cerraron el salón no tenía más en común, porque ni siquiera la fe común o el amor del Padre y ese amor descendiendo a la iglesia y a la congregación. A veces hasta han habido situaciones, pastor, de mucha crueldad en los comentarios, de mucha dureza, de mucho odio, de mucha ira. Es decir, ese tener todas las cosas en común, ese amor fraternal de iglesia, de ser realmente hermanos, no ha estado. No hablo en nivel general, pero en gran porcentaje no ha estado. Y sigue diciendo, y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, con un alma, unánimes, un mismo ánimo, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Hoy hemos encontrado que no ha ocurrido esto, ha pasado al revés. En lugar de que sigan llegando personas a un ámbito donde hay una comunión, donde hay un mismo ánimo, donde tienen todas las cosas en común, donde es una iglesia que bendice a la comunidad a la que está, lo que hay, había un desparramo de creyentes y pastores tratando de hacer que vuelvan de alguna manera. Entonces no solo que no está llegando gente nueva, sino que la gente vieja se ha estado yendo. Y eso es lo que ha generado una gran inquietud, una incertidumbre, una incomodidad, porque ahora se está tratando de lograr una conexión que antes no estuvo, porque dábamos por sentado que la gente, abríamos las puertas del día domingo y la gente iba a estar toda ahí, porque sí, o por presión, o obligada, o porque iba en búsqueda de una relación y de un encuentro con Dios. Pero cuando se cerró esa puerta y quedó ese desparramo, le preguntaba yo hice una pregunta hace unos días, ¿de qué se predicó en tu iglesia desde que comenzó enero hasta ahora? Varios me respondieron todos los temas de lo que se venía predicando, y alguien dice, no tengo idea porque nunca me conecté. Enero, febrero, marzo. No tengo idea porque nunca me conecté. Entonces... No, y esa es la realidad, pastor, de la iglesia en este tiempo, que tristemente
Sabe que a mí me lleva a pensar esto porque usted dijo algo muy claro. La gente no se desconectó por la pandemia. Creo que eso fue nada más un trampolín de saber la realidad, puesto de que ya venía desconectada de antes. Qué triste realidad pensar eso, ¿no? Es la cruda realidad, pero es lo que hoy nosotros vemos como resultado. Claro, porque el culpar a la falta de la presencialidad, porque, a ver, un montón de pastores que usted también debe conocer, encontraban personas que decían, pastor, ¿y cuándo vamos a volver? ¿Y cuándo van a poder abrir? ¿Y cuándo van a abrir? Y cuando abrieron no volvían. Sí. O sea, no es que No, estaban yo realmente siempre digo, ansiosos. yo siempre cuento, pastor, en mi caso, tenía una persona que cuando se habló el año pasado de que había que cerrar las iglesias, nos confinaron a todos, vino esta persona y se sentó en el living de mi casa y me dice, tengo que hablar con usted. Y bueno, yo la miré, la observé y me senté en mi sillón y le invité a sentarse, ¿no? Y me dice, usted no pensará cerrar la iglesia, ¿no? No se le ocurrirá hacer lo mismo, y como que me dio una exhortada por falta de fe y no sé Sí, cuántas sí. cosas más, ¿vio? Entonces, usted ante una persona así, ¿qué piensa? ¿Me está hablando el espiritual? ¿Me está hablando una persona que más allá de todo hay que seguir avanzando, guerreando y luchando? Bueno, número uno, en las transmisiones que hice nunca se conectó. Número dos, nunca me mandó un mensaje después. Número tres, cuando se abrió la iglesia no me apareció hasta ahora. O sea, me pregunto yo, ¿qué exhortación me comí de gusto, no? Claro, claro. Eh, porque no hay a veces una relación genuina con Dios. Ajá. Entonces, la única idea de vida espiritual eran las reuniones y los cultos. Pero al no haber entre ese culto y el siguiente una búsqueda personal de Dios, cuando se cortó eso único que había, se enfrió, se apagó Claro. el poquito fuego, la poquita llama que había. Le comentaba que habíamos estado, que tenía una información bien, bien interesante para compartir con usted, y Sí. es cómo hubo una pandemia en la historia de la iglesia, en la que la iglesia creció. La pandemia generó el crecimiento de la iglesia. Ajá. Y esto ocurrió, es un artículo que lo pueden encontrar en internet que se llama Iglesia y Pandemia. Uh-huh. Eh, Habla de la enfermedad, cómo la pandemia contribuyó a que el cristianismo de pronto se convirtiera en la fe más influyente en ese momento en el Imperio Romano. Pasar de ser un pequeño grupo de algunas pocas miles de personas, mal mirados, discriminados, y cómo pasó a generar un atractivo tan grande en la sociedad que de pronto el deseo de hacerse cristianos se multiplicó. Y es importante mirar este aspecto porque, a ver, usted me preguntaba recién si aprendimos algo de la pandemia. Entonces vamos a comparar Sí. estas dos pandemias. Una, la actual, en la que estamos hablando, que lo que ha ocurrido es el gran éxodo de evangélicos de las transmisiones y de los lugares, y aun cuando hay lugares que volvieron a abrir, ellos no regresaron. El gran Sí. éxodo y la gran pérdida porcentual de creyentes de muchas congregaciones, comparado con esta otra pandemia donde el efecto fue completamente contrario. Una Uh-huh. iglesia que creció, pero que se multiplicó por un porcentaje altísimo mediante la pandemia. Este artículo, que habla de la enfermedad como surgimiento del cristianismo, habla de la peste antonina, así se conoció esta peste, la peste antonina, que ocurrió en el Imperio Romano desde el año 165 al año 262 después de Cristo. Ocupó, digamos, casi 100 años, eso es mucho tiempo. Se ha Uh-huh. estimado que la tasa de mortalidad de una peste que la sucedió a la otra, la peste antonina y la peste de Cipriano, ocurrieron en ese periodo de tiempo. Se ha estimado, dice el artículo, que la tasa de mortalidad de ambas pandemias en su conjunto fue entre un cuarto y un tercio de la población total del imperio. O
sea, 25 al 30% de gente del imperio murió en esas pandemias. Las pandemias estas desencadenaron una profunda transformación en la cultura religiosa del Imperio Romano. En la víspera de la plaga, antes que comenzara la plaga antonina, el Imperio Romano era, en su gran mayoría era pagano. La gran mayoría de la población adoraba a múltiples dioses o espíritus, y el cristianismo era una religión monoteísta que tenía muy poco en común con el paganismo. Solamente contaba en ese tiempo con unos 40.000 adeptos nada más, lo que equivalía a menos de, y escucha esta cifra, menos del 0,07% de la población. Ese pequeño, minúsculo grupo de cristianos. Sin embargo, una generación después del fin de la peste de Cipriano, el cristianismo había pasado a ser la religión dominante en el imperio. Wow. ¿Cómo pudo ser que estas pandemias tuvieran ese efecto tan profundo en la fe? Un escritor llamado Rodney Stark escribió un libro llamado El auge del cristianismo. Dice que estas pandemias contribuyeron al crecimiento de la iglesia y convirtieron la fe cristiana en una fe más atractiva para la sociedad del imperio. ¿Por qué? Por lo que hizo la iglesia durante la pandemia. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia durante la pandemia? Los paganos abandonaban a sus familias y a sus seres queridos, abandonaban las ciudades y se iban por miedo al contagio y quedaban porque no había tratamiento médico. Estamos hablando de un tiempo donde no había medicina, no había vacuna, no había oxígeno, no había terapia intensiva, no había nada de lo que hoy se entiende como medicina, que son paliativos y que pueden ayudar. Así es que las personas que se contagiaban de esa peste sobrevivían algunos porque las defensas de su cuerpo actuarían y otros no, pero la gran mayoría sabía que se contagiaba y moría. Entonces, los familiares, incluso los familiares más cercanos, abandonaban a estos enfermos en sus casas y se iban. Muchos eran dejados afuera en las calles para que no contagiaran a los que vivían adentro. Es decir, eso generó que quedara muchísima gente. Imaginemos, pastor, que esto estuviera pasando hoy con el COVID-19 y cada persona que se contagia de COVID a la calle, no a un lugar de aislamiento por 14 días, no a una terapia, no, a la calle. Y si se salva, se salva, si se muere, y cadáveres por las calles y por todos lados o adentro de sus casas, y que la familia de los contagiados se va de las ciudades, emigra y quedan solamente una población de gente enferma y contagiada y tirada y algunos esperando morir. Así era el cuadro en ese tiempo. Ajá. ¿Quiénes no se fueron? ¿Quiénes no huyeron? ¿Quiénes no abandonaron los lugares? Los cristianos. Al contrario, lo que hizo la iglesia en ese tiempo fue asistir a estas personas con los pocos recursos que tenía. Les llevaba agua, les llevaba alimento, los contenía emocionalmente, algunos los acompañaba hasta los últimos momentos de su vida, les brindaba sobre todo amor, les hacía conocer el amor de Dios en ese momento. Y los que habían sido paganos durante toda su vida, de pronto encontraban en la fe cristiana la ayuda, la compañía, la contención de gente desconocida para ellos que se estaba comportando con ellos mejor incluso que sus propios familiares. Fue tan fuerte, y sigo la lectura del relato, dice, si bien la enfermedad no tenía cura, pero los cuidados paliativos rudimentarios, como el suministro de alimentos y agua, podían ayudar a la recuperación de algunos de ellos, que estaban demasiado débiles para cuidar de sí mismos, o conseguirse los alimentos, o ir a buscar agua, o conseguir lo que necesitaban, al menos lo básico. Motivados, dice el artículo, por la caridad cristiana y la ética del cuidado de los enfermos, es decir, los limpiaban, los bañaban, los vestían, los cambiaban, y las extensas redes sociales que se armaron en ese tiempo, como la iglesia se organizó para conseguir lo necesario para esta gente, las comunidades cristianas eran las únicas del imperio que estaban dispuestas y eran capaces de proporcionar este tipo de cuidados. Ni siquiera el imperio, mucho menos la familia de los enfermos. Los romanos, los paganos, en cambio, optaron por huir de los brotes de la peste y se confinaron con la esperanza de evitar la infección. Pero ocurrió algo. La tasa de supervivencia, aún quedándose en el lugar de la epidemia, la tasa de supervivencia de los cristianos fue mayor que la de los
paganos que se aislaron para no contagiarse. Es decir, murieron más los que se aislaron para no contagiarse que los cristianos que se quedaron a ayudar en la pandemia y a tener contacto con el enfermo. Es decir, ¿cuántos cristianos se habrán contagiado de la peste? Sí. Viendo como muchos de esos compatriotas cristianos sobrevivían a la plaga, se lo atribuyeron a los favores divinos y a los beneficios de los cuidados proporcionados por los cristianos, muchos paganos se sintieron atraídos por la comunidad cristiana y su sistema de creencias. A su vez, atender a los paganos enfermos le ofrecía a los cristianos una oportunidad única para transmitir el evangelio. ¿Qué mejor momento para predicar el evangelio que estar asistiendo ahí al contagiado, al enfermo, al que tenía miedo de morir, al que fue abandonado por la familia, al que el sistema y la sociedad lo expulsó y lo tiró ahí para que se muriera solo, y estar ahí al lado y poder entregar sus vidas al Señor? Es decir, ¿qué diferencia? ¿Qué fue lo que hizo diferente a la iglesia de ese tiempo con la iglesia de ahora? La mirada hacia afuera. La mirada de la iglesia hacia afuera. Y creo, no todos, no generalizaría, porque generalizar puede llegar a ser injusto, pero creo que una de las cosas que debe producir esta pandemia es que dejemos de mirarnos nosotros mismos en cómo alimentamos un sistema, cómo implementamos una metodología, cómo hacemos crecer nuestro ministerio, cómo adquirimos una estructura mucho más grande, cómo hacemos para que nuestra denominación abra nuevas filiales, y empezar a mirar un poco alrededor nuestro, al que no está en la iglesia, y comenzar a atender un poco a las necesidades. Acá hubo una iglesia, acá en la ciudad de Maipú, que habilitó en una oportunidad el lugar, el edificio, para vacunatorio. Entonces, como tenía las dimensiones del lugar y fue muy bueno porque las personas entraban a ese lugar, eran bien atendidas, eran bien recibidas, mientras estaban esperando cada una en una de las sillas, no estaban afuera haciendo fila en la vereda esperando vacunarse de manera inhumana como pasaba en otros lugares. Podían entrar, estaban abrigados, se les atendía con un café, con bizcochuelo que habían hecho las hermanas de la iglesia. Entonces, muchos de ellos que nunca habían estado ahí dentro, que habían pasado quizá, y para ellos la iglesia evangélica era otra religión con la que ellos no tenían ninguna relación, de pronto el edificio al servicio de la comunidad les ayudó a tener otra perspectiva, y creo que muchos de ellos se fueron con la imagen de, mirá vos, la verdad que no tenía idea ni siquiera de cómo era por dentro y de que nos iban a atender con ese amor. Entonces, pienso que si nosotros tomamos este mismo ejemplo y buscamos la manera de no estar a ver qué va a hacer el gobierno, qué es lo que el gobierno va a decidir, porque hasta si uno se deja llevar un poco y apresura un poco el tema, uno dice, nos están persiguiendo, nos están aislando, no nos dejan congregarnos, pero nadie nos ha prohibido predicar el evangelio, nadie nos ha prohibido preparar unos paquetes de mercadería y llevárselo a una familia de alguien que sabemos que por la pandemia no puede trabajar o que quedó sin trabajo en casa, ayudar a familias, por decir que sus hijos están haciendo clases virtuales y que a veces no tienen ni siquiera señal, que la iglesia se movilice como hicieron en aquel tiempo, la iglesia inicial, estamos hablando después de la resurrección del Señor, un poco más de 100 años después, es decir, estamos casi periodo naciente de la iglesia, y nosotros 2000 años después, nuestra mayor preocupación no puede ser cuándo podemos hacer reunión de vuelta, y no voy a negar las realidades, pero si nuestra mayor preocupación es cómo junto para el alquiler del salón, no entendimos lo que es ser iglesia. Claro. Mire qué interesante, ¿no? Lo que usted está tocando, este punto. Yo miraba, ¿no? Observaba este tema, porque hasta aquí hablábamos de congregarnos, pero usted acá me está hablando del servicio, ¿no? Y la iglesia ahí que abrió sus puertas para poder servir, y sin palabras y con hechos, demostrándole a esa sociedad
que la iglesia no era una puerta cerrada, que era una puerta abierta para la bendición de la sociedad. ¿Cree usted que ha perdido justamente hasta eso la iglesia hoy, el servicio? Creo que gran parte sí, porque convirtió los lugares de reunión solamente en lugares de reunión, de los que solo podía disponer la congregación y el ministerio, pero no la comunidad, no la sociedad. Creo que una iglesia de puertas abiertas, con una iglesia de puertas abiertas bien activa, quizá ni siquiera serían necesarios los salones de la unión vecinal, porque los vecinos tendrían un lugar donde reunirse y hablar de las necesidades de la comunidad o de las necesidades del barrio. Creo que esos lugares de reunión debería ser a donde se resolverían situaciones sanitarias como la necesidad del agua potable, de la red de cloacas en el barrio, de la iluminación de los lugares inseguros, de la seguridad en el barrio, de la mayor frecuencia de colectivos en el barrio. Muchas de esas cosas se han conseguido para beneficio de todos y no han sido, la mayoría de ellas, conseguidas por la iglesia. Ajá. Claro, yo creo que ahí hay estamos como que de pronto, mire, hoy yo hablaba con mi esposa, nosotros normalmente nuestra terapia es cuando nos sentamos en el auto los dos, tomamos ruta, aunque sea para ir a tomar un mate, pero es una charla que ella me sacaba, ¿no? Y con respecto a esto, justamente, ¿qué está haciendo la iglesia hoy? O sea, vemos muchas instituciones que hacen cosas, pero la iglesia, ¿qué acción está cumpliendo? O sea, no despertamos que estábamos para el servicio y no solamente para ir a cantar y, como bien dijo usted, nos pegamos a unos ladrillos, nos pegamos a un lugar de recinto para ir a adorar a Dios, pero nos olvidamos del servicio. ¿No será que nos está también confrontando Dios con eso, devolvernos al servicio? Claro, creo que hay esfuerzos... hay sectores que hacen un esfuerzo enorme, conozco ministerios que hacen un trabajo de contener a la gente de calle, darles un lugar donde puedan cambiarse, donde puedan darse una ducha, donde puedan tener una ropa limpia, donde puedan tener un plato de comida caliente, donde puedan tener un abrigo. No es toda la iglesia, son algunos sectores, algunos lugares, algunas organizaciones que hacen este trabajo. Pero un gran porcentaje, el salón es solamente un lugar para hacer reuniones, y cuando no se pueden hacer reuniones no tiene ocupación, no tiene sentido el lugar. Y digo, si se abrieran, si existiera la posibilidad de ponerlos al servicio, incluso de ofrecer ese lugar al Estado, decir, bueno, nosotros tenemos este salón, tenemos estas instalaciones, tenemos un lugar que tiene baño de dama, tiene baño de caballeros, ofrecerlo para que sea un lugar donde puedan o vacunar o juntar allí ropa o juntar alimentos o juntar mercadería y hacer todo un trabajo social. Hay un montón de gente que se ha quedado sin trabajo. Sí, impresionante. Que todo ha ido aumentando y que el poco ingreso que tienen no es suficiente. Mucha gente con trabajo en negro. A ver, entonces, más allá de la ayuda social que pueda llegar a bajar del Estado, la iglesia de este tiempo que mencionaba del Imperio Romano no estaba esperando ni saliendo a pedirle al emperador qué pasa con el emperador que no está haciendo nada, y por qué el imperio no se hace cargo de la gente, y mira toda esta gente que está tirada ahí. Salieron a decir, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Y ahí nomás armaron redes y armaron grupos, y unos se encargaban de conseguir ropa y otros se encargaban de llevar agua, otros se encargaban de preparar la comida, y se movilizó, y de pronto alguien que había tenido quizás hasta una idea opuesta a lo que era el cristianismo, y se acerca gente desconocida, y porque a mí, y porque Dios te ama, y porque queremos decirte que Jesús dio su vida por vos, y que te ama, y que vos también puedes acercarte a Él y conocer el amor de Dios. Pero este es el asunto. Claro. Cuando Pedro y Juan, que iban a la oración, se encontraron con el hombre que estaba allí, con el paralítico, le dijo, lo que tengo te doy.
Y acá hay una palabra bien clave y es lo que tengo. Lo que tengo. Y me parece que si tenemos un porcentaje de creyentes que no está siendo consciente de lo que tiene, porque todo el tiempo está pendiente de lo que le falta, digo, autocrítica también como predicadores, si todo el tiempo estamos predicando y tirando frases de lo mejor está por venir, lo mejor está por venir, y la gente no es consciente de lo que ya vino, de lo que ya recibió y de lo que ya tiene, siempre vamos a estar demandando algo más, y vamos a tener una generación de gente desagradecida, que solo espera lo nuevo y no valora lo que ya tiene, y que como cree que no tiene, no comparte. Claro. Entonces, más allá de la fe hacia el futuro. Sí. Con más allá respecto de la a fe eso, hacia el futuro, ¿cómo podríamos motivar entonces a la iglesia, pastor, para esto? ¿Cómo podríamos motivarla a que se vuelva a esto, al servicio, que vuelva a eso que realmente a lo que está la iglesia, que es para servir? ¿Cómo podríamos motivarnos nosotros, decirles desde aquí del programa? Hay mucha gente conectada, de una cantidad de pastores por las diferentes páginas que tenemos conectados que están hablando y opinando de esto y muy agradecidos también por este despertar que trae el programa este día a través de usted, pastor, que agradecemos a Dios. ¿Cómo podríamos motivarlos? Partir la convocatoria de parte de los pastores y decir, hermano, de verdad no podemos juntarnos todos para hacer cultos, no podemos hacer las reuniones, se nos ha cerrado, pero no dejamos de ser una iglesia por no tener el salón abierto, porque la iglesia no es el salón, la iglesia no es el local, la iglesia no es el edificio, la iglesia nunca se cerró la iglesia es donde hay cristianos, hay iglesia. Entonces, ya que no podemos congregarnos y no podemos hacer culto, nos vamos a juntar a servir, nos vamos a juntar tal día y vamos a traer cada uno lo que pueda y vamos a salir y vamos a bendecir y nos vamos a acercar a las familias que están necesitadas. Si hay una familia aislada, recuerdo casos de vecinos cuando comenzó el tema de la pandemia y muchos quedaban aislados en su casa y no podían recibir la visita de nadie. Bueno, los vecinos llegaban hasta la puerta y les dejaban bolsitas con mercadería. Hay gente que no puede salir a comprar porque tiene que estar aislada, ofrecernos nosotros a acercar qué es lo que puede llegar a necesitar. Y ser esa iglesia que crezca en la pandemia y no que desaparezca en la pandemia. Y si no, vamos a estar preocupados por cuánta gente se me fue. Y el principal problema no es cuánta gente dejó de congregar, sino a ver, ¿para qué servía toda esa gente que estaba congregando? ¿Por qué quiero tener los 500 de vuelta sentado ahí? Porque necesito una audiencia de 500 escuchándome, porque necesito un grupo de 500 personas que me ayuden a sostener toda la estructura económica del sistema del ministerio, o porque realmente están haciendo algo útil esos 500 que están sentados mirándome todos los domingos. ¿Sabe, pastor, que bueno, sí, hay que plantearse una cantidad de situaciones. Por ahí me hacía recordar usted, el año pasado tuve el honor y la bendición de entrevistar unos pastores de la cordillera en Las Lajas, y bueno, que le voy a mandar un beso grande al pastor Espinosa y a la pastora Mari, puesto de que la pastora dice que un día se levanta y ve y dice, ¿qué puedo hacer yo en este encierro, en este aislamiento? Entonces se puso a pensar, dice, lo que yo sé hacer, y dice que mira para el costado y ella ve que tiene un poco de harina, aceite, agüita y sal, y dice, voy a hacer unos panes. Y comenzó a hacer los panes, pero no sabía para quién se lo tenía que dar. Y de pronto dice que el Señor le pone en el corazón que vaya a tomar como un censo de los abuelos que viven solos o de las personas mayores que no podían salir. Entonces hizo un censo en la ciudad y se encontraron una cantidad de personas, ¿no? Y de pronto dice que ese puñadito de harina comenzó a crecer y empezó a llegar de diferentes lados, muchos paquetes de harina, donde ella tuvo que buscar más manos dentro de la iglesia para que la ayuden y terminaron durante toda la pandemia atendiendo gente. Yo digo, pensaba en lo que usted dijo recién, pastor, y tomamos esa palabra y le agradezco por motivarnos. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué tenemos? No preocupado de lo que considero que no tengo, sino lo que tengo, de lo que tengo. Claro. Será mucho, será poco, pero lo que tengo, de eso se tiene que multiplicar. Qué bendiciones poder hablar desde ese punto de vista. Claro, porque ahora el invitar y decir, venga a nuestras reuniones, asista a nuestras reuniones, nuestros días de reuniones son
En muchos lugares ya no se puede usar. En Mendoza todavía se siguen haciendo cultos, restringidos con horario, porcentaje de capacidad y obviamente respetando todos los protocolos, porque la fe no tiene que ver con imprudencia, así es que mantenemos distancia social y alcohol en gel y toma la temperatura cuando uno llega, y eso es parte también de un cumplimiento y de un sujetarse a reglas sanitarias, para que no sea toda una gran anarquía. Por otro lado, también es una responsabilidad nuestra como iglesia con la sociedad cuidarnos y cuidar al otro. Pero pensaba en esto, es el momento en el que la iglesia está imposibilitada de convocar a la gente que venga a un lugar. Y es perfecto que eso nos pase, es perfecto porque es la manera en la que podemos cumplir con el mandato, que es ir nosotros. Cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, nunca pensó en cuelguen un cartel con los días y horarios de reunión y esperen que la gente llegue sola. Vayan, vayan. La gente no puede venir o no quiere venir, pero nosotros somos los que tenemos que ir, llevar y hablar y ayudar y ser una iglesia presente. Ser provida no es solamente estar en contra del aborto, ser provida es hacer todo aquello que contribuya a la calidad de vida de las personas. Totalmente. Es decir, hasta el pañuelo celeste es las 24 horas y los 365 días del año, pues ser provida también es llevarle comida, como usted decía, a alguien que no tiene cómo conseguir los alimentos, a alguien que por una cuestión de trabajo, de enfermedad, no tiene los recursos. Bien, si cuidamos al niño por nacer, también cuidamos al que ya nació. Claro. Y la iglesia, por otro lado, sí, pastor, lo escucho. Digo, y la iglesia tiene la facultad de estar en todos lados, en todos los barrios. No hay un barrio donde no haya una congregación. Claro. Y por otro lado, pastor, está que hoy tenemos la tecnología, es todo tan más práctico que antes. Existen juntas vecinales donde están tenemos nuestras páginas, o por ejemplo un Face de junta vecinal, o sea, es como que tenemos los recursos, pero no nos estamos moviendo, y qué bueno es motivarnos a través de esto. Ahora seguimos hablando, pastor, quiero pasar un avisito que se me han pasado, por favor. Le dejo tomar el vasito de agua, ¿listo? Estamos saliendo entonces por la página del programa, Al Mal Tiempo, Buena Cara, y también por el Facebook, Fabio San Martín, y por el www.farodesperanza.com.ar, y también estamos saliendo por Radio Filadelfia, de allí de San Juan, que le mandamos un saludito grande, gracias por estar. Le mando un saludito también a Italia, Milán, donde también nos sacan en el programa para darlo a conocer a todos los latinos. Muchos saluditos y Dios les bendiga muchísimo. También le mando un saludito a Silvia Rodríguez, una conductora de televisión de aquí de Argentina, que nos está siempre ayudando ahí con todas las cosas que nosotros estamos viendo aquí en el programa. Así que muchas gracias a toda esta gente hermosa que siempre está. Pastor, y ahora dando un vuelco a todo esto, ¿no? De pronto, ¿qué tiene que ver hoy el gobierno? Porque hoy veo que hemos escuchado tantas cosas, pastor, en estos días, conferencias de prensa enseguidita, por una, por otra cosa, no sabe a quién creerle. ¿La iglesia se ha enganchado en esto? ¿En no saber a quién creerle y no caer en las manos del Señor, que realmente estamos seguros? Lo que ocurre es que la mayor cantidad de decisiones o medidas que uno entiende que se van tomando, ya sea desde los gobiernos municipales, provinciales, incluido el nacional, uno a todo le siente olor a jugadas políticas, a movidas políticas, y entonces, a ver, tanto el oficialismo como la oposición, todo el tiempo parece que el mayor esfuerzo es mostrarse distintos, mostrarse diferentes. Entonces el presidente dice por 15 días se van a cerrar las escuelas, la oposición dice no puede ser, hay que mantenerlas abiertas. Si hubiera dicho nunca vamos a cerrar las escuelas, quizás la oposición habría salido si no puede ser, con el peligro de contagio de los chicos, habría que cerrarlas. Es decir, que cada vez que alguien diga blanco, el otro va a salir a decir negro. Lo peor que nosotros podemos hacer como iglesia es ser partidarios del blanco o del negro. Claro. Nosotros no tenemos que jugarnos políticamente ni por oposición ni por oficialismo, sino hacer nuestra tarea, y no necesitamos que el presidente nos diga cómo hacer nuestra tarea como iglesia, porque
¿qué es lo que ha afectado? Y ha afectado el tema de congregarse, se suspenden las reuniones. Y pareciera ser que eso nos ha pegado en la línea de flotación, porque no podemos congregarnos, no podemos reunirnos, y cómo puede ser, y la gente, y la gente necesita asistencia espiritual, y el culto es importante porque allí la gente es ministrada, y la única manera de ministrar a la gente es abriendo el salón y esperando que vengan. No podemos asistir espiritualmente de otra forma, no podemos crear grupos de WhatsApp con la gente de la congregación, no podemos llamarlos por teléfono. Entonces, Claro. ¿hasta qué punto es una realidad? Y no estoy a favor de que se cierren y que se suspendan las reuniones, porque entiendo la real importancia que tiene y el objetivo que tiene de congregarse. Pero Sí. me refiero a hasta qué punto sinceramente nos preocupa el culto como lugar de contención y formación espiritual, o hasta qué punto nos interesa el culto solamente por una cuestión de sumar gente nada más. Y esto es una reflexión que tiene que hacer cada uno, ¿eh? No estoy prejuzgando a nadie, pero cada uno debe decir, a ver, realmente yo quiero mantener abierto el lugar porque entiendo que esa gente necesita y que cuando viene es ministrada, o yo lo necesito porque yo tengo un promedio de tanto gasto mensual y entonces con cierta cantidad de gente yo puedo cubrir ese gasto o no. Es una cuestión sincera. Hasta para decírselo al Señor en oración, Señor, yo necesito que venga tanta cantidad de gente porque si no, no llegamos. Hasta sería sincera esa oración. Pero ser iglesia, es decir, si no los veo el domingo, no tengo forma de conectarme a esta altura y con todos los recursos que tenemos para estar conectados, no creo que todos los departamentos internos de las congregaciones. Sí, yo decía el otro día en una reunión de pastores, de concilio de pastores, en nuestra ciudad, y hablábamos con respecto justamente al área monetaria de la iglesia, de aquellos que alquilan, ¿no? Que están pagando los impuestos como debe ser. Y de pronto yo le decía, si esa es la preocupación, organicémonos como iglesia, organicémonos como pueblo. Yo en mi congregación el año pasado nos organizamos y cada uno en su semanalmente, o yo los ministraba por el Face o como sea, o también por mensajitos, y la gente siguió cumpliendo igual con todo lo que tenía que cumplir. O sea, no perdió ese contacto, la iglesia siguió abierta, o sea, el templo siguió abierto y la iglesia siguió cumpliendo y dando los pasos que debía dar. El día que abrimos la iglesia para que los cultos comiencen a estar nuevamente en actividad, toda esa gente volvió y estuvo. ¿Por qué? Porque no perdió ese contacto, y ahí es donde se acaba esa evaluación que usted hoy ha hecho, que es muy sabio en lo que dijo, que perdió contacto por la pandemia, o seamos realistas, perdió contacto antes y resulta que la pandemia le sirvió como una excusa para ya no estar. Claro, porque, a ver, cuando hay un contacto real del pastor o del grupo de equipo ministerial con toda la congregación, uno sigue comunicado y sigue al tanto de los trabajos que hay que hacer y de las necesidades propias del ministerio. Entonces, como la persona se siente parte de la congregación, el hecho de que no esté asistiendo no le quita su compromiso, su responsabilidad de saber que como miembro de la congregación hay gastos fijos, si hay impuestos, si hay alquileres, si hay cosas. Entonces, Pastor John, no estamos congregando, pero seguimos en contacto y estamos orando juntos a tal hora por los grupos de WhatsApp, o estamos conectados a través de las redes, y entonces hasta que podamos volver y pueda ir y ofrendar ahí en la reunión, bueno, deposito en una cuenta, Mercado Pago. Claro. La vida de iglesia no se pierde, pues no puede la vida de iglesia depender de salón abierto o salón cerrado, porque si la vida de la iglesia va a depender de las medidas de un gobierno, entonces es muy flaco el trabajo que hemos estado haciendo como ministros con esa congregación, porque si un decreto me multiplica la iglesia o me la reduce, ¿cuál ha sido el sustento y la conexión de ese grupo de personas? Ajá, qué real lo que está diciendo. Mire, antes que usted siga, quiero leerle algo. Sí, lo escucho mejor. Termine lo que me está diciendo, por favor. Esto es como pensar que, a ver, porque los nietos no pueden visitar a los abuelos, ya no tienen más abuelos. No, siguen siendo los abuelos y los llamarán por teléfono. Es decir, la conexión no se pierde, pero si el hecho de cerrar un lugar hace que dejemos de ser iglesia, es porque quizás no éramos iglesia.
La familia no puede claro. verse, hay muchas familias que no pueden verse, hay familias que no han podido celebrar cumpleaños juntos, pero no han dejado de ser familia y cuando termine la pandemia se volverán a juntar otra vez como familia. Ningún padre ha perdido, ha dejado de ser padre de sus hijos porque no los puede ver. Entonces, la iglesia no puede dejar de ser una congregación por el hecho de que tiene cerrado el lugar de reunión. Claro. Ahora sí. Fíjese, acá hay algo muy lindo que dice el licenciado Juan Alberto Linares, donde dice: nuestro lugar de encuentro durante toda la pandemia tuvimos reuniones virtuales generales y cada departamento también realizaron sus reuniones y mucha gente conoció a Dios. Dice, hoy están asistiendo a las reuniones presenciales, o sea, como ya está habilitado allá para asistir, o sea, nunca perdieron ese contacto, y ahí es donde creo que estamos evocando en este tiempo a que la iglesia no tiene que dejar de ser iglesia por una puerta que se cierre de un salón. Entonces, qué interesante es todo esto y poder concientizar a la gente. Hay mucha gente conectada, Pastor, que me da mucha alegría poder tenerlos. También está el psicólogo Fernando, que nos dice: saludos, Fabio, gracias. Y al pastor Adrián Ramírez, una bendición poder contar con él en el programa, por supuesto. Sí. Yo decía, del día que lo convoqué, Pastor, y ya desde antes, como le dije, antes en el verano pensé mucho en usted, cada paso que iba dando, digo, ¿qué opinará el Pastor Adrián? ¿Qué opinión me daría? Y no lo quise molestar para nada hasta tenerlo en mi programa, y yo sé que vamos a tener otros encuentros, Pastor, porque es muy gentil de poder estar con nosotros. Aquí Juan dice, Argentina es un país políticamente del desacuerdo. Alemania, por ejemplo, suspendió todo menos la actividad educativa. En cuanto a las congregaciones, tenemos que tener claro que Dios es nuestro proveedor, no los hermanos, por fe vivimos. Entonces, qué interesante que es poder mirar desde otro punto de vista el formato de vida cristiana que tenemos que tener. Ojalá podamos reaccionar porque tenemos que ver de que la iglesia, más allá que un salón se cierren las puertas, no dejar de ser iglesia como Dios nos ha llamado. Realmente un placer, Pastor, siempre poder detallar todo esto y nos deja una clara enseñanza con respecto a lo que es la iglesia. No sé si me quedará algo más en el tintero, sería muy lindo que usted me lo pueda decir. No, tomando el ejemplo de ser hermandad, de ser congregación, de ser familia, decir cuando arrancó la pandemia tenía tanta gente en la congregación y ahora en la pandemia me queda este grupo, habla por allí de la desconexión, por ahí entre la congregación, de la congregación con el ministro y también esa conexión con Dios. Hasta qué punto Dios fue el punto de convocatoria, el punto de encuentro, a quién buscar, a quién acercarse, el conectarse, y pongo el ejemplo que puse recién. No he escuchado yo a un abuelo que diga, yo antes de la pandemia tenía 20 nietos y ahora por culpa de la pandemia y porque no nos pudimos juntar, solamente me quedan 5 nietos. Siguen siendo sus nietos. La conexión sigue estando. Sí. Hasta que se puedan reunir, hasta que puedan compartir alrededor de una mesa. Porque lo que los une a ellos como familia no es la mesa o el almuerzo del domingo, o en cuanto a iglesia, el culto del domingo. La vida cotidiana, todo el tiempo, esa conexión necesariamente tiene que estar y tiene que permanecer allí. Entonces quizá es un tiempo no de lamentarse, no de quejarse, no de protestar, de replantearnos, a ver, ¿qué fue ¿por qué no nos conectamos tanto? ¿Por qué es que los que yo creí que estaban no estaban? ¿Por qué ahora que pueden volver no vuelven? ¿Qué fue? Porque no podemos, cuando termine todo esto y si se vuelve en algún momento a la normalidad, si es que se vuelve, volver a hacer más de lo mismo. Tiene que cambiar, algo tiene que cambiar. Y ser una iglesia que, si no la podemos abrir para hacer culto, abrámosla para servir, para ayudar, para bendecir. Que tenga, como decía la iglesia de Hechos, teniendo favor con todo el pueblo, porque por ahí muchos vecinos están felices de que se hayan suspendido las reuniones, porque esa iglesia en ese lugar no era para ellos relevante, era solamente para ellos ruido, niños que tocaban el timbre del vecino, autos que se le estacionaban en la puerta, la música a todo volumen un domingo a las 9 de la mañana, entonces para muchos vecinos fue un alivio que se cerrara ese lugar. Pero cuando esos lugares son de bendición, la gente misma
los quiere abiertos. Así es, qué realidad. Interesante todo lo que hemos estado hablando, Pastor. Realmente para mí es una gran alegría poderlo tener y que podamos siempre hablar tan claro como esto, que es poder anunciar el trabajo que la iglesia tiene y que no se ha perdido por una pandemia, si realmente hemos entendido el concepto de lo que es ser un hijo de Dios. Así que muy agradecido, Pastor, como siempre. Ya lo voy a convocar, tengo un tema más fuerte para charlar con usted, pero ya lo voy a convocar en forma privada, después lo vamos a charlar y cuando usted disponga lo quiero tener nuevamente en el programa, porque leo mucho lo que usted pone y veo mucho sus trabajos que me agradan muchísimo, así que ya en forma privada después se lo voy a estar diciendo, ¿ok? Así que quiero agradecerle este tiempo, Pastor, realmente una gran alegría tenerlo en el programa y espero que se haya sentido cómodo también. Totalmente un placer como siempre, un abrazo enorme y bueno, a su disposición para cuando lo considere conveniente y bendigo a cada persona que se conectó y que siguió esta transmisión. Un abrazo para todos. Gracias, Pastor. Que Dios me lo bendiga. Un placer. Será hasta la próxima y que Dios me lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Así ha pasado entonces el Pastor Adrián Ramírez. Una bendición tenerlo con nosotros en el programa y en este día poder disfrutar juntos de este tiempo, de lo que la iglesia hoy ha perdido y cómo tenemos que recuperar y ojalá podamos reaccionar, darnos cuenta de que Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. Quiero agradecerles a todos los que están del otro lado. Gracias a los que nos acompañan. Bien decía algo interesante, ¿no? Que me gustó mucho lo que escribió Juan Alberto, porque dice: Argentina es un país políticamente del desacuerdo. Alemania, por ejemplo, suspendió todas todo menos la actividad educativa. Qué interesante. En cuanto a las congregaciones, tenemos que tener claro que Dios es nuestro proveedor y hace una coma, no los hermanos, por fe vivimos. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos tomar en cuenta entonces la importancia que tiene nuestro servicio a esta sociedad que nos está necesitando. Así que quiero motivarlos a través de este trabajo que estamos haciendo en la radio, así a los pastores y hermanos que todos los lunes tenemos un invitado especial para que nos hable justamente de estos acontecimientos. Hoy nos tocó de la iglesia, ¿qué le está pasando a la iglesia? Y ya se vienen más temas relacionados. Invito a los pastores a que no se pierdan nuestra programación. Que Dios te bendiga. Quiero agradecerle a Mónica Sandoval, junto a Matías, que el día viernes estuvieron con nosotros. Realmente una bendición. Impresionante la cantidad de gente que ha visto el programa y que sigue viéndolo en forma indiferida. Así que quiero decirle a todos muchas gracias por estar, al pastor Adrián Ramírez ahora. Y bueno, ya ahora tenemos también para esta semana toda nuestra programación armada. Va a estar con nosotros, estuvo el pastor Adrián Ramírez. El día miércoles va a estar con nosotros una docente de secundario, una sierva de Dios también docente, y vamos a hablar de las ciencias exactas y también vamos a hablar cómo se puede enseñar en este tiempo de pandemia virtualmente todo eso, qué está pasando, qué piensan los padres en el área secundaria y terciaria, cómo está la enseñanza. O sea, vamos a hacer un análisis importante que a usted como papá le va a ayudar muchísimo, ¿sí? Y el día viernes vamos a tener la bendición y el honor de tener a Juan Peña, creo que junto a su esposa van a estar con nosotros desde Holanda, donde vamos a hacer un análisis cómo hacer en este tiempo de pandemia misiones, interesantísimo, va a haber alabanza de todo, así que prepárate para esta bendición que va a estar muy bueno. Que Dios te bendiga, un placer como siempre poder estar compartiendo el programa Al Mal Tiempo Buena Cara. Queremos dejarte que nos sigas visitando nuestro canal de YouTube, allí suscribite, toca la campanita, dale un like, comentá, qué te parecen los videos que estamos llevando, los programas, hacé comentarios, visitanos ahí en el programa Al Mal Tiempo Buena Cara, nuestra página, hacé todos los comentarios, mostrarle a otros también, porque este trabajo no lo hacemos para exaltarnos ni mostrarnos nosotros, sino que lo hacemos para mostrar el poder del cielo. Así que Dios te bendiga, muchas gracias a todos los que han estado conectados, Picún Leufú, Neuquén, Río Negro, norte, sur, de aquí de Argentina, de Chile. Muchas gracias a los pastores hermanos de Chile, muchas gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga. Ha sido un placer estar nuevamente con todos ustedes y deseamos para Juana Vázquez que se reponga pronto de su salud, que ha estado pasando justamente el COVID-19, pero en su vida el Señor está obrando. Dios les bendiga, un placer de haber estado con todos ustedes y será hasta el próximo miércoles cuando nuevamente estemos
aquí, por la página de Al Mal Tiempo Buena Cara, con todos ustedes. Dios les bendiga, les digo chau, 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 hasta el próximo miércoles. Dios te bendiga y gracias. Chau, 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 chau.